El murmurador imparcial, con Honorio Feito. Buenas tardes. Hoy es martes 24 de febrero de 2026. La verdad es que la actualidad viene cuajada de noticias, desde la enfermedad del presidente del gobierno, que hemos sabido gracias a la exclusiva de Libertad Digital, los conflictos entre el PP y Vox, que están condenados a no entenderse. Por cierto, recuerdo que cuando hice la investigación sobre el desembarco de Alucemas, había una crónica muy interesante de Corrochano, que era el enviado especial de ABC a la zona. Corrochano asistió a un encuentro con el alto comisario, el equivalente al alto comisario francés, Monsieur Leutier, un general pues con mucho prestigio en los asuntos coloniales y demás. Acudió a despedirse porque ya había sido cesado después del desastre de los franceses en la localidad de Vivan, allá por el mes de julio del 25, donde fueron derrotados y severamente derrotados por las tropas rifeñas de Abdelkrim. Y en el Palacio Presidencial, Corrochano, con mucha gracia en su crónica, nos advierte que a la llegada al palacio encontró varios burros, allá aparcados. No lo dice con segundas, es que los burros eran el vehículo, el medio de transporte de los caídes y de los señores de las zonas cercanas. Al parecer, en el Palacio Presidencial había también un grupo de nutridos caídes y representantes de los habitantes de Marruecos, que habían ido también a despedirse del mariscal. Pero, sorprendentemente, mientras esperaban en una estancia, allí en la oscuridad, vio pasar al ayudante de Primo de Rivera, acompañado del ayudante del mariscal francés, que por cierto era de ascendencia española, era nieto de un aristócrata español. Claro, fue un encuentro de sorpresa entre el ayudante de Primo de Rivera y el periodista español, que se conocían de sobra. Y Corrochano, con una gran sutileza, en su crónica dice: dos que no deben encontrarse no se ven aunque se pasen rozando. Bueno, pues yo creo que eso es un poco lo que les pasa a Santiago Abascal y a Feijóo. Las diferencias entre Vox y el PP son tan evidentes, que les lleva a no encontrarse aunque se pasen rozando. El problema es que quien sufre esos desencuentros es un sector de la sociedad española que apuesta por un entendimiento entre los dos grupos políticos y que a buen seguro le gustaría que llegasen a acuerdos concretos para poder arrebatar poder al Partido Socialista Obrero Español. Respecto a lo de Sánchez, estoy a favor de las tesis que he oído esta mañana en la tertulia de Es Radio sobre que habría que plantearse una pregunta: si sería necesario hacer público el estado de salud de los candidatos a la gobernación de España y de las altas jerarquías de la nación, entre otras cosas para evitarse sorpresas que puedan devenir. Es obvio que Sánchez tiene un problema, bueno, tiene muchos problemas, pero de salud parece evidente que tiene un problema. Al principio, cuando aparecía públicamente en las televisiones o veíamos alguna intervención, le veíamos demacrado, con un exceso de maquillaje, y maquillaje, bueno, a paletadas, ¿no? Luego descubrimos, desde hace 2 días, descubrimos que está siendo tratado de una cardiopatía en un hospital de Madrid por uno de los especialistas de más renombre en esa especialidad. Pero voy a dejar un poquito esto de lado. Yo estaba preparando otro asunto que me parece tremendamente interesante, que es el Tribunal de Espionaje, Alta Traición y Derrotismo que existió durante la Segunda República Española. Se tiene por dicho, y en algunos casos ha calado, en ciertas capas de la población española ha calado, que los malos estaban en un bando y los buenos estaban en el otro. Bueno, pues la República, la Segunda República, ese paraíso democrático al que muchos se acogen para defender lo que es indefendible, también tuvo sus órganos de represión y no fueron fáciles. El Tribunal de Espionaje, Alta Traición y Derrotismo, yo me atrevería a decir que este último concepto, el de derrotismo, es el más difícil de encuadrar, porque espionaje y alta traición es evidentemente por deducción. Pero derrotismo, dice el diccionario de la Real Academia, viene a decir más o menos, que es mostrar una voluntad poco afectiva hacia o convincente hacia las capacidades del ejército que te está representando. Es decir, un soldado que vaya pensando que no va a ganar.
Claro, en el año 37 se funda este tribunal. Ya en el año 37 la guerra está empezando ya a decantarse a favor de los nacionales. Va a durar más de lo que en principio debería haber durado, pero las cosas fueron así. En el año 38 tengo aquí delante de mí unos datos de una causa contra un soldado nacido en Almería, en una localidad de Almería, que se llamaba Ángel López Jiménez, natural de Lúcar, Almería. Este soldado servía en la 99 Brigada Mixta, 394 Batallón, segunda compañía, y su delito fue que al oír el parte oficial de guerra, el día 2 de agosto del año 38, expresó sus dudas en lo referente a la buena marcha de la contienda. Es decir, como él estaba y sabía de qué iba aquello, pues claro, se puso en duda de lo que le estaban diciendo por la radio, porque por la radio lo que había era una propaganda desmedida. Y estaba hablando de las operaciones, la radio estaba hablando de las operaciones que se estaban llevando a cabo en Levante, donde ya estaba, por cierto, el gobierno, en Valencia. Ángel López Jiménez, como tantos otros españoles, estaba ajeno a los partidos políticos. Él no había pertenecido a ningún partido, ningún sindicato u organización antifascista, porque dice que en su pueblo que no las había. Era de profesión agricultor, es decir, un españolito de a pie sacado de ahí al que le movilizaron por la quinta y le tocó en el ejército republicano. En la sentencia, en la instrucción se habla de la frase. La frase fue más o menos cuando yo el parte dijo: a mí estos no me la dan con caramelos como a los niños, algo así. Pero algún espía político le oyó y le denunció. Bueno, la denuncia de una frase que no tiene mayor trascendencia prácticamente, pues empezó a engrosar un problema. Se instruyeron unas diligencias, las diligencias dieron paso a un sumario, se llevó a Madrid a un tribunal especial. Y el tribunal, pues bueno, allí entre dimes y diretes, interrogatorios, declaraciones, nuevos interrogatorios, el fiscal que rechaza la causa y vuelve a ordenar nuevas diligencias. Total, esto ocurre en agosto y en octubre se dicta la sentencia. Bueno, todo esto ocurrió en la localidad madrileña de Moralzarzal, a pies de la Sierra de Guadarrama, donde estaba acantonada esa compañía. Un lugar importante además para las tropas republicanas por los sucesos que tuvieron lugar en las inmediaciones de Madrid. La sentencia fue la condena a 6 años y un día. 6 años y un día a la pérdida de los derechos políticos y privación de cargo público durante el tiempo, dice la sentencia, que esté movilizada su quinta. La pena era para cumplirla en un campo de trabajo, en una unidad disciplinaria de trabajo, con lo cual entiendo que al pobre Ángel López, que tendría 28 años, no le debía resultar fácil. Bueno, es muy curioso porque cuando yo escribí mi libro Iglesias Portal, el juez que condenó a José Antonio, por cierto, el Tribunal Central de Espionaje, Alta Traición y Derrotismo fue creado por decreto del 22 de junio de 1937, en un decreto que firma en la Gaceta el señor Azaña como presidente de la República y el ministro de Justicia, señor Irujo. El primer presidente que se designó para dirigir este tribunal fue el magistrado Vidal Gil Tirado, un magistrado con amplia experiencia en el campo jurídico y bueno, y con bastante buena hoja de servicios, a pesar de otras cosas que hoy no conviene decir aquí, porque no vienen al caso. Y el segundo presidente, bueno, a Vidal Gil Tirado se lo cesan porque Indalecio Prieto consideró que era un inútil, textual, dijo que era un inútil, y entonces lo quitaron de ahí, y al que nombraron fue a Eduardo Iglesias Portal, que es el personaje sobre el que yo escribí el libro Iglesias Portal, el juez que condenó a José Antonio Primo Rivera, porque fue el presidente del Tribunal Popular que condenó a José Antonio. Iglesias Portal no era un inútil, era un juez, era un magistrado de amplia trayectoria jurídica y había hecho, pues era un hombre muy mediático, muy conocido y muy del gusto de los altos dirigentes de la justicia de la Segunda República. Incomprensiblemente, pero fue así. La misión del tribunal era, lógicamente, la represión de los delitos. Hubo otra represión que tampoco tiene que ver con el tribunal, que fue, antes de crearse el tribunal, por los desafectos. Se purificó, entre comillas, a los funcionarios de justicia en varias provincias, y esto lo llevaron a cabo varios. Estoy diciendo esto para que aquellos incrédulos que piensan que la Segunda República fue un paraíso, pues que vean que no lo fue, que hubo también órganos represivos y que no fueron curiosamente, livianos en la aplicación de las sentencias. Hay otro aspecto que me gustaría destacar.
existe mucha documentación, o bueno, existe bastante documentación ya sobre los delitos de derrotismo. Hay una tesis doctoral que ya otro día referiré, citando a sus autores, porque es lo que procede, y hay muchos casos curiosos de mujeres, sobre todo mujeres, hay más mujeres encausadas por el Tribunal de Espionaje, Alta Traición y Derrotismo que hombres. Y, curiosamente, estas mujeres muchas veces son por causas ridículas. Pues una señora manifiesta que no tiene para darle de comer a sus hijos. Eso no se puede consentir en la Segunda República. ¿Cómo alguien va a decir que no tiene para darle de comer a sus hijos en la Segunda República? ¿Cómo alguien en la Unión Soviética va a decir que las cifras que se daban en los años 70 sobre la cosecha del trigo eran falsas, estaban infladas? ¿Cómo iban a decir eso? Eso es insultar a todo el aparato. Pues en la Segunda República pasó esto. Bien, aquí lo dejo. Volveré sobre este asunto porque es muy interesante y volveremos a hablar con nombres y apellidos de causas, encausados y otros asuntos relacionados con la represión de los españoles que vivieron bajo el amparo de la Segunda República hasta que todo acabó aquel día en que se hizo público aquel parte firmado por el Generalísimo en el que se daba fin a la Guerra Civil. Buenas tardes y hasta la próxima.